¿Cuántos extrañamos a nuestros pastores de Luis y Daily? Ellos nos están viendo desde Guatemala y les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga, que Dios sea con ustedes y van a estar aquí con nosotros el miércoles, así que disfruten su momento y también en la presencia del Señor. Saluda a alguien cercano a ti, dile qué bueno que estás aquí con nosotros. Te damos la bienvenida y pueden tomar sus lugares, son muy amables. Gracias al Señor. Dios es maravilloso. Solamente Marcos lo creyó. Dios es maravilloso. Amén. Y por eso le damos gracias a Él, porque aún donde usted se encuentre en su vida, Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dije, Dios es fiel a sus promesas. Y hoy te quiero decir que ningún reto viene sin recompensa. Ningún reto viene sin recompensa. A veces nos fijamos más en el reto y perdemos de vista por qué estamos pasando por ese reto. A veces el reto viene, o dejamos que el reto venga a nublar o a eclipsar la razón por la cual estamos en esta carrera. Y todo reto, una vez más, viene sin recompensa. Y quiero preguntarte, ¿qué recompensas has obtenido a causa de los retos que usted ha enfrentado? ¿Hay alguna recompensa que usted puede decir, yo me beneficié de esto por haber pasado este reto? ¿Cuántos pueden decir que han hecho eso? Han recibido una recompensa por haber encontrado un reto. Así que el día de hoy quiero hablarte, y he titulado este mensaje el día de hoy, retos y recompensas de seguir a Jesús. Hay retos y recompensas cuando nosotros seguimos a Jesús. Y hoy vamos a culminar con el capítulo 6 de Juan, el Evangelio según San Juan. Hemos ya tenido rato en ese capítulo, pero es que son 71 versos, es un tanto largo el capítulo de Juan. Y hoy vamos a terminar esta hermosa historia. Y voy a retomar la lectura en el versículo 59, pero antes de hacerlo solamente quiero recordar que Juan es un capítulo muy importante y muy interesante, porque empieza el capítulo primero hablando que Jesús llega a cierto lugar y llega a una colina, a una montañita, y está enseñando, la gente se acerca y de repente ya tiene más de 5,000 personas. Se preocupa porque la gente dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y usted sabe bien, hay un chico con 5 panes, 2 peces, 2 pescados, y Jesús multiplica la comida y todo el mundo salió satisfecho y hasta les sobró. Después, al día siguiente, 24 horas después, el Señor va al otro lado del lago de Galilea o del mar de Galilea y está enseñando, y la gente lo sigue, pero la gente lo sigue no porque es Jesús, sino por la comida que les dio el día anterior. Y Jesús se los dice, ustedes están aquí porque les di comer ayer. Pero ahora Jesús ya no está hablando en el monte, ya no está hablando en una colina. Ahora Jesús está hablando en una sinagoga. Y las cosas se van a empezar a poner un poco interesantes a partir de esta enseñanza en las sinagogas. Y ahí es donde vamos nosotros a empezar a leer. Versículo 59, 6:59 al 69. Dice así: Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Qué era lo que se les hacía difícil de entender? Bueno, que Jesús les había dicho que Él era pan y que Él era su sangre era vino, que tenían que comer de Él y beber de Él. Entonces que Él era el maná que había descendido del cielo, y ahora el que comiese de Él tendría vida eterna y nunca más tendría que pasar por hambres. Pero Él no estaba hablando de un hambre física, Él estaba hablando de un hambre espiritual. Entonces la gente no entendía eso, porque todo lo quería analizar con la lógica, lo quería analizar en sus ojos físicos. Dice, ¿cómo nos vamos a comer a Jesús? Eso
esto es un tanto ilógico. ¿Cómo fue que Él descendió del cielo? ¿A poco Él es el Hijo de Dios? Y empezaron ellos a no entender la profundidad con lo que Él les estaba hablando. Por eso ellos decían en el versículo 60, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Versículo 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quiénes también lo traicionarían. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Jesús entonces, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos edifica, ella nos conduce, nos ubica, nos exhorta. Señor, tu palabra nos purifica y nos da vida. Tu palabra también nos encausa y endereza nuestras veredas. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a lo más profundo de nuestro ser, hables de una manera muy personal, muy íntima a cada persona. En el nivel de compromiso en que ellos estén, te pido que tú hables y que tu Espíritu venga y toque nuestros corazones. No queremos ser oidores solamente, pero queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos das esa oportunidad de escucharte en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Así que el día de hoy el primer punto que quiero compartir es de que seguir a Jesús retará tu manera de vivir y de pensar. Seguir a Jesús va a retar cómo usted piensa y cómo usted vive. Y el mayor reto, hermanos, de seguir a Jesús no se encuentra en las pruebas o en los rechazos o en las tribulaciones que usted pasa. El mayor reto de seguir a Jesús se encuentra en tu mente, en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. Ese es el mayor reto, porque usted ha pasado tribulaciones antes de conocer a Cristo. Usted pasó por problemas antes de conocer el Evangelio. Usted pasó por un sinnúmero de cosas antes de llegar a los pies del Señor, y usted siguió para adelante. Pero cuando nosotros llegamos al camino del Señor y entendemos que los retos ya no se trata de el rechazo de alguien o de un problema laboral, sino un problema aquí en mi mente, es cuando nosotros empezamos a dudar si realmente queremos dejar nuestros estilos de vida, porque en nuestra mente Él nos va a confrontar con otras ideas, nos va a confrontar con otra manera de ver el mundo, nos va a confrontar con otra cosmovisión, la manera en que vemos nosotros la vida, nos va a confrontar en que ahora nosotros debemos de vencer lo malo con lo bueno, cuando antes tratábamos de vencer lo malo con lo mismo malo. Y eso es ilógico para algunas personas. ¿Cómo que debo de amar a mis enemigos? ¿Cómo que debo de perdonar al que me ofende? ¿Cómo que debo de ser menor para poder ser mayor? ¿Cómo es eso que el que se humilla será ensalzado? ¿Cómo es esas cosas? Y empieza a haber una lucha en nuestras mentes. Como les dije al principio, el capítulo 6 empieza alimentando a 5,000 personas. Y ahora al final de este capítulo está el Señor enseñando en una sinagoga. Pero ahora la enseñanza iba a subir de tono. Ahora la enseñanza iba a subir de seriedad y de compromiso. Y ya no les iba a hablar con su mano. Escucha lo que le voy a decir. Ya no Jesús le va a hablar con la mano, sino que ahora le va a hablar con la boca. ¿Qué quiero decir esto? Que ahora ya no les iba a hablar con la provisión de los milagros, sino ahora les iba a hablar con la convicción de la palabra de Dios. Jesús está a punto de exponer a un grupo de discípulos que eran inmaduros, que no estaban todavía calificados para seguirle.
Estaban ahí, pero podemos llamar que eran discípulos montoneros. Eran discípulos que solamente estaban ahí, pero no estaban por el beneficio, no estaban porque realmente amaban a Dios. Esta cosa tiene imán. Realmente porque amaban a Dios. ¿No me dijiste eso? Entonces, el día de hoy va Jesús a exponer a esos discípulos inmaduros. Y bueno, fíjate, quiero primero decirte qué es inmadurez, ¿ok? Le pregunté a un señor que se llama Chat, y luego unos iniciales GPT. Ok, le preguntó un señor y puse esto. ¿Qué es inmadurez? Inmadurez es esto, fíjese lo que dice, si está en pantalla. Dice así: es la falta de desarrollo emocional, mental o conductual. Se manifiesta en comportamientos, decisiones o actitudes que reflejan poca responsabilidad, escaso autocontrol o una comprensión limitada de las consecuencias. Eso es inmadurez. No sé si lo tienen en la pantalla. Eso es inmadurez. Dice, se manifiesta en comportamientos, decisiones o actitudes que reflejan poca responsabilidad. Entonces, fíjese lo que pasó. ¿Cómo se manifestaron sus discípulos? Bueno, el versículo 61 nos dice, sus discípulos se quejaban. Versículo 61. Sus discípulos se quejaban. Primera señal. Segunda señal, versículo 64. Pero algunos de ustedes no me creen. Cuando uno se empieza a quejar, empieza a dejar de creer. Empieza con una queja. Empieza con que ya las cosas no le parecen como usted quería. Oh, es que en la iglesia en que yo vengo no se hacen así las cosas. Es que allá se haciendo de otra manera. Es que con este otro líder que tengo, con el líder pasado de mi DG, era diferente. Entonces las cosas se empieza a quejar la persona. Amén. Y cuando uno se empieza a quejar, uno empieza a creer si realmente es aquí donde Dios nos quiere, si realmente es la voluntad del Señor, y empezamos a dejar de creer y abrimos la puerta para que nuestra fe se empiece a drenar y se empiece a ir por otro lado, y nuestro depósito de fe ya no está donde debería de estar. Y número 3, versículo 66 dice, sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces empezó con una queja, falta de creer y abandono. Yo quiero que pongas esto en perspectiva. Y yo quiero entender o quiero creer que aquí habemos personas maduras. Habemos discípulos maduros que saben exactamente lo que es seguir a Jesús y que entienden que el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas y nos confronta con ciertos retos solamente para detectar dónde está nuestro nivel de compromiso y si necesito ser un poquito más comprometido. Yo me recuerdo en el año 2005 aproximadamente, es el año más difícil que mi esposa y yo hemos vivido en nuestras vidas, y no queremos regresar a ese año. Pero ahora en ese año Dios me regaló, puedo decir ahorita que me regaló la gran oportunidad de pasar por la prueba más difícil de nuestras vidas. Pero en el medio de esa prueba tan difícil que yo pensé que no la íbamos a poder cursar, también puso gente en nuestro camino que nos ayudó a abrir el entendimiento y poder verlo en perspectiva y poder ver la fotografía completa y entender de qué se estaba tratando todo esto. Yo estaba en un salón de clases, estaba el maestro dando clases, una de las personas que impactó mi vida en el seminario, y el Espíritu Santo me habla. Yo estaba pasando por muchas dificultades y me dice el Espíritu Santo, ¿tú crees que el diablo se me salió de control? Cuando yo escuché eso en mi oído dije, no creo que el diablo se te salió de control. Ok, entonces sigue conversando conmigo ese pensamiento que entró en ese salón de clases. Dice, entonces, lo que en la agenda del diablo, su propósito es poner su pata en tu cuello, y lo que tú crees que tu ministerio está en las manos de un hombre o de una organización, y que ellos quieren minimizar tu ministerio o destruir tu ministerio, dice él, yo lo permití, aunque la agenda de ellos es destruir, pero yo lo permití para promover tu ministerio, porque tienes
tienes que entender que la promoción no viene cuando la gente te aplaude. La promoción viene cuando has pasado por un valle de huesos secos, cuando has pasado por un momento difícil, cuando no entiendes y hay dudas por todos lados, pero ahí es donde tienes que agarrar, tienes que creer. Cuando otra gente se empieza a quejar, cuando otra gente empieza a dejar de creer y abandona, tú necesitas creer más. Tú necesitas ser más afirmativo en lo que Dios te dio, porque se trata de tu eternidad y se trata de familias que dependen de tu llamado. No estamos jugando a los hermanitos. No estamos jugando, hermanos, a los guerreritos santos. No, Señor. Estamos jugando, hermanos, tampoco entre comillas, pero estamos tratando con la vida eterna de familias, de niños, de jóvenes, de ancianos, de todo mundo. Y su preparación y el permitir que Dios nos meta en circunstancias difíciles es parte de su entrenamiento. ¿Cuántos jóvenes, familia, jóvenes digo, pero familiares de ustedes o amigos conoce que entraron al ejército? Y hay una cosa que se llama boot camp. No me recuerdo cuántos meses son, pero hay un momento muy difícil para ellos. La voluntad ya no es de ellos. La voluntad es de aquel que los reclutó. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando alguien firma ese papel, ya no son dueños de ellos mismos. Su voluntad es un cero a la izquierda. Ahora es la voluntad de aquel que los reclutó. Déjame decirte que hay alguien que nos reclutó hace 2000 años y hasta apenas ahorita le hicimos caso. Pero aquel que te reclutó ya no es tu voluntad. Por eso dice el Señor cuando les enseñó a orar a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase como en el cielo, aquí también en la tierra. Ya no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, donde quiero ir. Ahora es donde Él quiere que nosotros vayamos. Entonces Él no va a mandar a alguien que después le va a quedar mal. Entonces tiene que exponer, Él tiene que permitirte. Y esto no es malo. Si tú te quejas, déjame mirarlo por el lado amable, no es malo. Es solamente para descubrir el área que tienes que ponerle atención. Si tú empiezas a dejar de creer, no es malo siempre y cuando no te quedes ahí. Es solamente para que se aflore la parte donde necesitas tú ponerle más atención, o que evalúes quién está alrededor de ti. Amén. Entonces esta inmadurez es el resultado de no aceptar el verdadero reto que Jesús nos hace, el cual lo mencionamos anteriormente. De seguir a Jesús reta tu manera de pensar y ver la vida. Y voy a usar como base Romanos 12:2 en dos versiones. La primera es la Nueva Versión Internacional. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Sabes por qué no cambia tu manera de vivir? Porque no cambias tu manera de pensar. ¿No podemos regresar, por favor, al otro verso de la otra versión, de la Nueva Versión Internacional, si son tan amables? Gracias. El otro verso dice: no se amolden. La palabra amoldar tiene que ver con el diseño de otra persona que pensó en cómo tú te tienes que comportar. El molde no le habla a su creador y le dice el molde: yo quiero que me hagas así, yo quiero que me hagas de esta manera.
Imagínense, usted hace galletas en Navidad y hay moldes de pinitos y hay moldes de estrellitas y hay moldes de tamales. No sé qué moldes tenga usted, ¿verdad? Pero por ahí más o menos. Entonces el molde no dice, bueno, yo quiero que mejor me hagas un caballito. No, Señor, ya está estipulado. No se puede cambiar eso. ¿Okay? Entonces dice él, ¿cuántos quieren saber que la voluntad de Dios es buena? ¿Cuántos quieren saber o entender que su voluntad es agradable y perfecta? La única manera de que nosotros podamos llegar a entender o comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta es si nosotros logramos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Si usted no se transforma mediante la renovación de su mente, usted jamás no va a poder decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo logramos transformarnos? Al no permitir estar en este molde que el mundo nos ha puesto. Hay mucha gente de Israel en el Antiguo Testamento que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Al igual, quizás aquí hay personas, están aquí porque salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de usted. Porque todavía pensamos cómo el mundo lidiaría con los problemas. Todavía pensamos cómo el mundo lidiaría, cómo voy a arreglar a mi esposa, cómo voy a lidiar con el problema conyugal. Y seguimos nosotros en el trabajo. Tienes problemas matrimoniales, por ejemplo, y en el trabajo le preguntas a una persona que está divorciada, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué crees que te va a aconsejar? Que te divorcies, que lo chispes, que la chispes. Amén. Nosotros tenemos que entender algo. El Señor viene, Él viene a retar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Para poder nosotros empezar a hacer eso, dice aquí Romanos, que tenemos que transformarnos. Usted conoce esta palabra. En la palabra transformación, en su original, es una palabra que se llama metamorfosis. ¿Usted ha escuchado esa palabra anteriormente? Claro que sí. La metamorfosis, el ejemplo más sencillo que podemos nosotros hacer, se da en el proceso de un gusanito que se transforme o se convierte en mariposa. Entonces ese animalito sufre una metamorfosis y su cambio de forma cambia su propósito. Cuando cambia la forma, cambia su razón de ser y cambia su propósito en la vida. Cuando se convierte en mariposa, ya no tiene por qué estarse arrastrando. Ahora puede volar y puede transportarse a otros lugares. Pero ¿cómo sufre? ¿Cómo pasa ese proceso? Bueno, leí un poquito y resulta ser que el animalito, la oruga o el gusanito, como usted le quiera llamar, se empieza a formar una sustancia de seda y se empieza a enredar hasta queda completamente enredado. Y esa cosa, me ha tocado mirarlos. Parece muerto, parece como que si no hay vida ahí. Se mira hasta feo, no se mira agradable. Es algo que dice, ¿esto qué es? Ni parece que haya vida dentro de ello. Pero ellos están enredándose porque ahora ellos están provocando un hábitat, están provocando un ambiente, están provocando una atmósfera propicia para su transformación. Quiero que se quede conmigo, quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Ellos preparan y cambian el ambiente que va a ser propicio para su transformación. Ahora, según lo que estudié, es de que de dónde sale esa sustancia de seda. Dice que sale de la boca del gusanito. De la boca del gusanito empieza a salir esa seda y se empieza a enredar hasta queda completamente cubierto. Quiero decirte que lo que sale de nuestra boca prepara el ambiente, prepara la atmósfera para tu destrucción o para tu construcción. Lo que sale de tus labios tiene poder para darte vida o para darte muerte. Así que mucho cuidado con lo que tú dices, que crees o no crees, porque eso está preparando el ambiente. Las palabras que le dices a tus hijos, las palabras que le dices a tu cónyuge, las palabras que le dices en tu casa, cómo hablas en tu casa, es el ambiente que tú estás generando.
generando. Así que si usted desea transformar su vida, transformar su mente y poder decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cambie las palabras de su boca para que el ambiente se empiece a generar y su transformación se empiece a dar. ¿Cómo puede ser agradable la voluntad de Dios si perdí un hijo? ¿Cómo puede ser agradable la voluntad de Dios si recibí una carta de deportación? ¿Cómo puede ser agradable la voluntad del Señor si hay un diagnóstico médico donde no hay solución para su enfermedad? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Dice la palabra para que comprueben, para comprobar. La palabra comprobar, disculpe que me esté quedando mucho en el texto, pero quiero que entienda. La palabra comprobar, según el método científico, se realiza en medio de dos cosas: observación y experimentación. Si alguien tiene algo que quiere comprobar, experimenta y luego observa. Experimenta y luego observa. Experimenta y luego observa hasta que, ya le di al clavo, esto es. Y se lo presenta a la gente. Y dice, les voy a comprobar que esta es lo que yo pensé es real o es verdadero. ¿Cómo yo puedo decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando teníamos 4 años de no poder tener familia? Y cuando por fin se embarazó mi esposa después de un profeta que vino y le dijo, dice Dios que van a tener un bebé, y él no saber que mi esposa no podía tener hijos, y Dios le reveló y queda embarazada al mes de esa palabra. Quedó mi esposa embarazada, pero a las 8 semanas perdió el embarazo y tuvo un aborto espontáneo. ¿Cómo puedo yo decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta cuando estábamos ilusionados y se nos quiebra el corazón? ¿Cómo puedes decir que Él es bueno? ¿Cuánto tiempo, Marcos, tiene que pasar para que tú puedas comprobar que su voluntad es buena? ¿Cuánto tiempo? Dime. Pues, ¿puedes contestar esa pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Rolando, para decir que su voluntad, para comprobar que su voluntad es buena? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Cuando tienes el problema encima, cuando tienes la crisis encima, cuando estás en la llamada telefónica que nadie quiere recibir. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Se los digo, el tiempo que sea necesario. Para uno será 2 semanas, para otros será 2 meses, para otros será 2 años. Para Abraham fueron 25 años, el tiempo que sea necesario. Mi esposa, después de esa crisis, 5 meses después, queda embarazada, nace mi hijo, tuvo otro embarazo, lo volvemos a perder. Tuvo un 4.º embarazo y mi hija nace. Pero cuando estaba embarazada de mi hija, tenía no sé, unos 4 o 5 meses de embarazo, nos invitaron a una iglesia a predicar 3 días, y fuimos mi esposa y yo a ese lugar y estábamos predicando, y nos damos cuenta que ahí había 5 personas que no podían tener bebé. Y dije, wow, qué coincidencia. Y me acordé de nuestro proceso y dije yo, ¿será que comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta porque nos has preparado para que 5 familias pudieran recibir el milagro en sus vientres? ¿Será esa la razón que la cual tú nos haces pasar por ciertas situaciones amargas? Es para el bien del cuerpo de Cristo y no ser tan egoístas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Si nosotros podemos ver la fotografía completa y entender que es por el bien de la obra del Señor. Y no empieces a quejarte, porque dejarás de creer y te irás del lugar donde Dios quiere que estés. Mi esposo ora por ellos o por ellas. De los 5, 4 tuvieron su bebé a los 9 meses después. Y ella tiene un don. Yo digo que ella tiene un don para eso. Así que, hermana, si usted quiere tener un bebé y está casada, que mi esposo ora por usted. Aguzados, que hice énfasis en y está casada. ¿Qué? Porque no diga que el Espíritu Santo la embarazó. La última fue que
oró por una muchacha. ¿Cuántos años tenía la muchacha de Guadalajara sin tener hijos? 10, 12, 10 años, 8 años. Como 8 años sin tener hijos. Vinieron de Guadalajara, no los conocíamos, eran sobrinos de una hermanos de la iglesia. Vinieron, llegaron, nos escucharon la palabra del Señor. Y ella, mi esposa, no fueron para que oráramos por eso, pero mi esposa, Dios le revela que hay una necesidad en ese aspecto. Entonces ella ora y mi esposa le revela al Señor que iba a ser una niña y dice: déjame orar por ti. Mi esposa oró por la muchacha, por el matrimonio. Y lo hermoso de todo, aquí podemos ver la mano de Dios, que la niña nació el día del cumpleaños de mi esposa. Dije: wow, qué detalle tan más hermoso de Dios, que el mismo día de cumpleaños de mi esposa nació esta bebé. Así que dijimos que el punto número 1 es que el Señor, seguir a Jesús, te retará tu manera de pensar y de vivir. Punto número 2, seguir a Jesús debe hacerse en el espíritu y no en la carne. Seguir a Jesús debe hacerse en el espíritu y no en la carne. Juan 6:63 dice así: solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les doy, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Seguir a Jesús, queridos hermanos, debe hacerse en el espíritu y no en la carne. No es por los esfuerzos humanos. Hay gente que está sirviendo a Jesús porque está siguiendo las luces, la plataforma, está siguiendo el puesto, está siguiendo el nombramiento y no está siguiendo el llamado del Señor. Hay gente que quiere servir, pero solamente hay una línea muy delgada entre honrar a los pastores y barbear a los pastores. Hay una línea muy delgada entre ser un barbero o honrar a la persona. Y la única manera de poder detectar eso es la intención del corazón. Al principio no se va a mirar. Y va a haber otros que van a malinterpretar cuando tú honras a un líder, cuando tú honras a los pastores y los llevas a cenar. Los que andan en la carne van a decir: algo quieres, hermana, quiere un puesto, quiere algo, no quiere hueso. Esa es la manera de pensar en el mundo, anda tras el hueso. En el mundo hablábamos así. Pero cuando usted tiene su corazón limpio, usted le va a importar un comino lo que la gente diga acerca de lo que usted hace, porque Dios conoce su corazón. Y la gente siempre va a hablar, hasta dormida habla la gente. La gente siempre va a hablar. Así que no le sorprenda eso, pero tiene que entender que servir a Jesús no debe de hacerse por el beneficio personal que yo voy a obtener. Quiero servir a Jesús y mira, a ver dónde me ponen, cuánto me van a pagar, qué voy a recibir de esto, cuántos seguidores en las redes sociales voy a tener a consecuencia de lo que usted de la iglesia me acaba de dar. No, Señor, usted está en la carne y eso va a perecer con usted mismo. Pero cuando nosotros seguimos a Jesús por las razones correctas, el Señor se encargará de promover nuestras vidas. Dije: el Señor se encargará de promover nuestra vida. Deja que el Señor te promueva y no tu agenda personal. Y por último, punto número 3. Hay recompensa en seguir a Jesús. ¿A cuánto le gustan las recompensas? A mí me gustan las recompensas. Hace poco mi esposo y yo ayunamos 21 días. Y aparte de la recompensa espiritual, ya me empezaron a quedar algunas camisas. Y dije: ya no tengo que gastar dinero. Dejé los pantalones de elástico y me puse los normales. No se crea, no se crea. Pero nos gustan las recompensas. ¿A cuánto les gustan las recompensas? Todos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Quiero que entiendas que cuando la Biblia dice que Jesús tenía discípulos, no solamente eran 12, eran un montón de gente. Cientos de gente que lo seguía a Jesús donde quiera andaba. Pero había 12 que él había llamado. Había 12. Pero él tenía muchos discípulos. Y él les dice: ¿ustedes también se quieren ir?
Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Fíjese lo que dice: tú tienes las palabras que dan, ¿qué cosa? La gente, la razón por la cual la gente lo rechazó o lo abandonó, es porque ellos iban tras las palabras que hablaban lo que ellos querían que hablasen. Cuando tú solamente estás en una relación de amistad con alguien, por lo que esa persona siempre te dice al oído y te apapacha, no importa que eres un desastre en la vida, pero dice: no te importa, hombre, es una mancha más en el salpicón, vámonos para adelante. La guerra se perdió más, vamos. Y siempre te gusta escuchar, siempre te gusta rodearte de personas que te hablan bonito al oído y nunca te retan, y nunca te desafían, y nunca te reprenden. Entonces tú no puedes ser un discípulo de Cristo, porque el Señor nos demanda negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz o tomar la cruz y seguirlo todos los días. Y dijeron ellos: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La recompensa de seguir a Jesús es que tendremos vida eterna. Y en ese ínter de tener vida eterna tendremos la satisfacción de poder haber ayudado a familias, a personas, a individuos, y poder afectar a una o dos o tres generaciones. Porque cuando tú vas y llevas el evangelio con tu vecino, con tu cuñado, con tu compadre, con tu amigo, quien quiera que sea, tú no solamente estás trayendo el evangelio a esa persona. Vamos a suponer que ese matrimonio tenga 30 años, 35 años de edad, por ejemplo. Pero tú no estás solamente llevando el evangelio y trayendo salvación a esa casa de 35 años de edad. No, Señor, usted está trayendo el evangelio a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Porque usted es el conducto por el cual la generación que iba rumbo a perdición ahora va rumbo al cielo. Y cuando usted llegue ahí arriba, van a estar todas las personas que usted afectó e influenció para que llegaran al cielo. Pero tenemos nosotros que arraigarnos en Dios. Usted no puede ser un discípulo superficial. Usted no puede ser un discípulo que se mueve por las luces. ¿Sabe lo que hace una luz cuando usted la mira directamente? ¿Qué hace esa luz? ¿Qué va a hacer? Lo encandila. Y cuando usted mira mucho esa luz, pierde el enfoque de donde usted está. Que su talento, que su llamado no sea una luz que lo encandile más que el llamado de Cristo Jesús. Termino ahora sí con esto, Colosenses 2:7. ¿Cómo lo hacemos? Dice Colosenses: arraíguense. Dice Colosenses: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Dice: arraíganse. ¿De qué manera? Arraíganse. ¿De qué manera? Profundamente. Ahora, ¿qué es profundo? ¿Cuál es el nivel para que usted le pueda llamar profundo? Porque para él que tiene 15 años en el evangelio, su definición de profundidad es una. Y para él que tiene 3 meses en el evangelio, su profundidad puede ser otra. Entonces, ¿cómo definimos profundidad? Porque dice que hay que arraigarnos profundamente en Él y edificar. ¿Qué parte de nuestra vida? ¿Qué parte de nuestra vida? Toda nuestra vida en Él. ¿Cómo definimos profundidad? Cuando tú te metes al agua y el agua te llega al cuello y todavía sientes la arena en tus pies. Para alguien, y tú mides 6 pies, por ejemplo, tú mides 6 pies de altura y el agua te llega aquí al cuello y tus pies están tocando la arena. Para alguien que mide 4 pies,
Esa agua es profunda para el de 4 pies, pero para ti no es profundo. Pero tú te crees de que ya estás en las profundidades de Dios, porque te mides con el de 4 pies. No, Señor, la profundidad de Dios es cuando tú ya no sientes el suelo, y cuando tú ya tienes que depender no de tus esfuerzos, sino de los esfuerzos del Espíritu Santo. Cuando tú todavía te puedes navegar por ti mismo, tú no estás en la profundidad. Tienes que dejar de sentir tu control y permitirle al Señor que Él tome el control de tu vida. Cuando tú hagas eso, tú vas a poder decir: estoy arraigándome en la profundidad del Señor. Mientras tanto, no. Así que la profundidad para mí y alguien de 7 pies y medio es diferente. Para la profundidad que está empezando en el camino de Dios, y para alguien que tiene 20 años es diferente. Así que los mayorcitos en el Señor no empiecen a mirar a los que van empezando. Con eso te destanteas. No hagamos eso, porque un día usted estuvo ahí. Es más, algunos todavía están ahí después de 20 años. Así que hay retos y hay recompensas para servir al Señor. ¿Cómo estás tú? Praise team. ¿Ustedes van a cantar? ¿Cómo estás? ¿Estás creyendo? Ya no te quejas y estás permitiéndole acercarte a Dios. Hay una recompensa que el Señor desea darte. Pero quizás en algún momento, en alguna situación, pasó algo en tu vida que dejaste de creer. Dejaste de creer que Dios realmente tenía planes para ti. Y hoy te vengo a recordar y afirmar que Dios tiene planes para ti. Que tus mejores días están enfrente de ti, no están ahí atrás. Que tus mejores días todavía no los has vivido, pero ahora necesitas empezar a arraigarte en Él y dejar de moverte por lo que tú sientes, y dejar que su Espíritu te lleve a profundidades y soltarte y decir: Señor, como Pedro, Señor, permíteme caminar sobre el agua. Nosotros nos enfocamos que Pedro le faltó la fe y se hundió, sí, pero caminó, cosa que nadie se animó, pero caminó. Caminó Pedro. Puesto de pie, por favor. Alguien necesita ser recordado de ese llamado que Dios tiene para usted. Muchos lo siguen, pero no todos están comprometidos con Él. Hoy quiero que tú seas una persona comprometida, porque hay mucho todavía que hacer por el reino de Dios. Si usted a lo mejor es una de las personas que dice: miren, hermanos, que a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello otro, se habló de esto de mí, se habló lo otro de mí, me dañaron tanto que de repente yo ya no creo, y mejor voy ahí, mejor escogí ir a una iglesia grande porque aquí me puedo esconder, porque aquí nadie se da cuenta. Yo vengo y me siento ahí atrás, donde estaba rolando por allá ese grupo, y allá me escondo. Estoy bromeando, bro. Porque en una iglesia grande me puedo esconder, en una iglesia pequeña no. Me miran y ya me quieren subir a que haga algo. Por eso me vine aquí. Pero no, aquí se necesitan manos. Dije, aquí se necesitan manos. Amén, guerreros santos. Aquí necesitamos obreros y obreras. Aquí necesitamos personas con un corazón. Y Dios nos llama, Dios nos llama. Dios no llama a los sanos, Dios llama a los enfermos, para poder avergonzar al mundo y decir: mira cómo me encontraba, pero mira cómo estoy ahora. Y ahora tu testimonio, tu vida, tu restauración viene a avergonzar al enemigo que un día quiso robar, matar y destruir, pero ahora estás bajo la mano de aquel que te da vida, y te da vida en abundancia. Así quiero invitar a mis hermanos de altar, por favor, estén listos. Y yo quisiera
Alguien quisiera recomprometer su vida. A lo mejor no has tenido la oportunidad de dar tu vida a Jesucristo, y alguien te invitó aquí, o ya has estado viniendo por algún momento, o tienes 20 años escuchando este mensaje y nunca te has decidido. Hoy debe de ser ese día. Hoy te invito para que retomes esa oportunidad de entregar o recomprometer tu vida con el Señor, porque mañana no lo tenemos comprado. El día jueves fui mi esposa y yo a un funeral de una muchachita de 29 años que perdió la vida de una manera inesperada. De 29 años. Los padres destrozados, los padres sin respuestas. Y Dios nos mandó ahí para traer esperanza. Pero en un lugar de eso, predicando la palabra de Dios y trayendo esperanza a la familia, 7 personas levantaron su mano para recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero no esperes estar en una casa funeraria para hacerte recapacitar sobre la fragilidad de nuestras vidas, cuando hoy puedes tú decir: Señor, yo te necesito. Yo necesito recomprometerme contigo. Yo necesito aceptarte. Yo necesito estar arraigado en ti, Señor, para entender los procesos que han pasado en nuestras vidas. Así que si usted es esa persona, quiero invitar que rápidamente levante su mano. ¿Y dónde está? Queremos solamente saber quiénes son. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor o recomprometerse con Él? Alguien, levante su mano. ¿Puedo tener alguna mano? ¿Alguien? ¿O todos ya le dieron su vida a Cristo? ¿Todos ya están? Gloria a Dios. Bien. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor o recomprometerse con Él? Alguien allá atrás o en medio. Alguien necesita oración, porque a lo mejor usted está pasando por algo y usted no entiende y no quiere quejarse, pero está en ese punto donde: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi casa, en mis finanzas, en mi salud? ¿Qué está pasando? Y necesita usted reafirmar su vida en Él. Yo te quiero invitar para que pases. Quiero invitar para que salga de tu lugar, vengas con la persona que te invitó y dile: yo necesito oración, porque no quiero quejarme, no quiero dejar de creer, yo quiero seguir creyendo. Así que usted venga. Quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Ahora vengo delante de ti con el corazón quizás lastimado. Vengo delante de ti con mi espíritu lastimado, con mi corazón necesitado. Necesito, Señor, que tú me tomes, que tú me abraces. Pero yo te quiero pedir perdón primero por dejar de creer, por desenfocarme de lo que tú tenías para mí. Te pido perdón y te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me restaures. Señor, te pido, Señor, que me ayudes a enfrentar el reto de seguirte. Ayúdame a ser fuerte ante el reto, cuando veo que otros se van, cuando veo que otros te abandonan. Yo no lo quiero hacer. Yo decido mantenerme enfocado en lo que tú tienes para mí, porque sé que la recompensa será mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigan